¿Qué tal? Buenos días, amados hermanos de las redes sociales. Buenos días a los amigos que ya están teniendo la oportunidad de comenzar a escuchar este tema de este día sábado, ¿sí? El tema de hoy es de mucha bendición también. Nosotros acá trabajamos únicamente con la palabra de Dios. No damos un mensaje de prosperidad, no damos un mensaje que no esté escrito en la Biblia misma, sino bien damos un mensaje de aliento, damos un mensaje de verdad y mostramos el camino, la verdad y la vida que únicamente es nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición de que tú puedas ver este video, que puedas escuchar esta enseñanza bíblica de sana doctrina. Y los jóvenes ya están acá ubicados, ya estamos reunidos acá al cuerpo de Cristo y vamos a hablar un poco de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. El tema para el día de hoy es la religión. Buenos días, jóvenes, Dios les bendiga, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Es una bendición para mí que ustedes también puedan asistir a este lugar donde estamos congregados como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos. Y como ya se los dije a los amigos de las redes sociales, a ustedes también se lo repito, el tema para el día de hoy está titulado La religión. Bueno, como primer punto vamos a entender qué significa la palabra religión. Hemos escuchado constantemente que se habla de religión X, religión Y, de todo tipo de religiones, de colores y sabores, ¿sí? Se calcula que alrededor del mundo hay aproximadamente 4.500 tipos de religiones, ¿sí? Cada quien cree de diferente manera, sigue diferentes estatutos y mandamientos así asignados por un líder específico de cada religión, ¿sí? Pero debemos de entender qué significado tiene la palabra religión. El diccionario nos enseña de que la palabra religión es única y exclusivamente un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, o sea, una relación con un dios o varios dioses. Eso es lo que nos enseña el diccionario, qué significa una religión. O sea que una religión, en buenas palabras y en pocas palabras, son un montón de creencias, son un montón de normas, son un montón de tipos de comportamiento y un montón de tipos de ceremonias o sacrificios elaborados por un hombre específicamente con un objetivo para poder reconocer o para poder relacionarse con un dios o dioses, ¿verdad? Esto es lo que es religión. Realmente la Biblia, amados hermanos, la Biblia habla única y exclusivamente en 5 pasajes bíblicos entre los 66 libros que tiene la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla únicamente 5 veces en 5 versículos de religión o religioso, únicamente. Adelantito vamos a tener la oportunidad de poder leer un poquito y de poder aprender qué versículos son los que hablan sobre la religión. Vamos a comenzar entendiendo lo que Dios a nosotros nos ofrece, si es una religión o es una relación con Él. Abramos nuestra Biblia, por favor, y vayámonos al libro de Génesis. Obviamente el Génesis está en el Antiguo Testamento y es el primer libro, ¿verdad? Génesis capítulo 3, del verso 7 al verso 21. Justo Javier Juárez, Dios te bendiga, y Otto Castellanos, amigo, Dios te bendiga, que la paz del Señor esté en tu hogar también. Me alegro que ustedes tengan también la oportunidad de escuchar un poco, un momentito, de lo que es la enseñanza bíblica de la palabra de Dios. Vayamos pues a Génesis 3, capítulo 3, del verso 7 al verso 21. Bueno, para los amigos que se acaban de conectar, que están pendientes a este mensaje, el tema para el día de hoy es la religión. Vamos a hablar sobre si realmente la Biblia, o Dios mejor dicho, nos ofrece una religión o una relación con Él. Y vamos a entender con la misma palabra de Dios
Dios qué es lo que nos enseña y qué es lo que nos ofrece. Y vamos a comenzarlo leyéndolo en Génesis 3, del verso 7 al verso 21. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, dice la Biblia, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Aquí la Biblia está hablando de Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido, porque Satanás mismo sedujo, más bien dicho, a la mujer para que la mujer comiera del fruto y de ese fruto mismo también le diera a su pareja, que es el hombre, ¿verdad? Entonces dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a hacer una pausa para nosotros comenzar a entender realmente lo que la palabra nos está enseñando. Como primer punto, la Biblia nosotros la podemos leer tal y como está escrita, pero si el Espíritu Santo no nos enseña lo que debemos de entender de la palabra, no vamos a entender la palabra en su esencia. Es decir, de que el Espíritu Santo es el encargado, el que nos va a enseñar las cosas que debemos saber y que debemos de decir en cierto momento. Entonces, dice acá la Biblia de que el hombre y la mujer fueron abiertos los ojos de ellos al momento de que comieron el fruto prohibido y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entendiéndolo desde el punto de vista espiritual, el Espíritu Santo nos enseña al momento de leer este versículo de que exactamente eso sucede hasta el día de hoy. El hombre al momento que nace, lo decía en una prédica anterior, al momento que nace muerto en el espíritu. Aunque nace con vida en la carne, espiritualmente nace muerto. ¿Por qué? Porque todavía no ha tenido la oportunidad de conocer el mediador entre Dios y los hombres para deber de cobrar vida espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña acá de que el hombre y la mujer, al momento de que se separaron de la relación de Dios desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, dice de que ellos mismos cosieron hojas de higuera para tapar su desnudez. Es decir, que ellos elaboraron un medio o elaboraron algo por lo cual ellos delante de Dios quieren tapar su desnudez. Esto se llama una religión, ¿verdad? El hombre sigue haciendo un medio, o llamémoslo así, un tipo de creencia que ellos mismos están elaborando para tapar su desnudez delante de Dios, ¿verdad? Lo vamos a entender poco a poco, sigamos leyendo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses?, preguntó Dios. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho, ¿qué dice? Y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, hagamos una pausa ahí. Les quiero dar un pequeño tip. Cuando dice la Biblia acá, cuando Dios maldice a la serpiente, que este es Satanás mismo, ¿verdad? Y le dice que se va a arrastrar sobre su pecho. Dice: y polvo comerás todos los días de tu vida. También en otra parte del Génesis la Biblia dice que nosotros somos polvo y al polvo vamos a regresar. Y la Biblia también dice en otro versículo de la Biblia que anda como león rugiente. ¿Quién?
El diablo anda como león rugiente, esperando, ¿para qué? Para devorarnos, en cualquier tipo de situación, en cualquier momento. Entonces el Señor nos está enseñando acá por medio del Espíritu Santo de que obviamente que Satanás ya estaba destinado, que iba a comer polvo todos los días de su vida, y el polvo somos nosotros, ¿verdad? Increíble, pero así es. Continuemos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Esta qué dice? Te herirá en la cabeza, ¿y tú? Le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré, ¿qué dice? En gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, o tu voluntad será sujeta a tu marido. O sea, mujeres, también aquí habla mucho de Dios, ¿verdad? Las mujeres simple y sencillamente cuando tienen su esposo, que es su marido, dice la Biblia de que la voluntad de ellas va a estar sujeta a su marido, ¿verdad? Continuamos. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues, ¿qué dice? Y al polvo volverás. Era lo que le decía anteriormente, somos polvo, ¿verdad? Y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿qué dice? No, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. O sea que Eva, dice la Biblia, que es madre de todos los vivientes, ¿verdad? Continuamos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y pieles, y los vistió. A este punto quería llegar al verso 21. El hombre, cuando se separa de Dios, viene y agarra hojas de higuera y las cose para tapar su desnudez delante de Dios. Mientras que Dios, a pesar de nuestra desobediencia, en lugar de pagarnos como nos merecemos, nos ofrece la oportunidad de poder regresar a Él con esa relación por medio de su Hijo Jesús. Entonces dice el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo las túnicas para el hombre y la mujer? Dios. Y Él nos viste. O sea, espiritualmente entendamos este versículo. En sí el verso 7 y el verso 21. Nosotros queremos hacer hojas de higuera para tapar nuestra desnudez delante de Dios. Porque desnudos estamos delante de Dios, aún así tengamos ropa, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tratando de vestirnos, agarramos una hoja de higuera y nos queremos tapar delante de la presencia de Dios. Mientras que Dios nos está ofreciendo túnicas de pieles y Él nos viste. A eso quiero llegar. Mientras que el mundo ofrece una religión, Dios ofrece salvación por medio de su Hijo Jesús, ¿verdad? A mi pensar, la religión es un intento fallido del hombre para restablecer la relación perdida con Dios en el huerto del Edén. A mi pensar, no es bíblico esto. Bueno, entonces leamos Juan 3, 16 y 17. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Leamos, busquémoslo y leamos. Juan 3, 16 y verso 17. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios, ¿qué dice? Al mundo, que ha dado, que Dios dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Jesucristo. O sea, Dios amó tanto al mundo y ama tanto al mundo que dio una religión. ¿Será que Dios dio una religión? Su atención acá, por favor. ¿Qué dice que dio Dios al mundo para que por medio de esto o esta persona que dio Dios encontremos salvación? ¿Qué dio Dios? ¿Cuál fue el medio que dio Dios para ser salvos? Su único hijo. Veamos bien ese pasaje bíblico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, que quiere decir único hijo, ¿verdad? Entonces Dios no nos ofrece religiones. Les mencionaba al principio que hay alrededor de 4.500 religiones alrededor del mundo. Todas estas religiones tienen un Dios. Todas estas religiones tienen un Salvador. Todas estas religiones tienen, hasta le ponen madre si quieren, ¿verdad? Todas estas religiones tienen diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar. Pero la Biblia es bien clara. Juan 3:16 dice claramente de que por amor de Dios al mundo, Él dio únicamente a su Hijo Jesús, no una religión. Las religiones lo único que están haciendo es desviarnos y perdernos del camino que es Cristo Jesús. Nosotros, para deber de encontrar el camino verdadero, tenemos un manual de vida, como yo le digo, que es la Biblia. Cuando ustedes compran algún objeto en una tienda, digamos un vehículo, le traen un manual. Cuando ustedes compran una vestimenta, compran una camisa, atrás tiene una etiqueta y dice, ¿qué dice? Made in X lugar. Pues exactamente nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos una etiqueta que nos identifica, que tenemos un único creador, que es Dios, es el Padre, ¿verdad? Y tenemos un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, ¿verdad? Entonces, las religiones definitivamente no nos acercan a Dios. Las religiones nos alejan de Dios. ¿Por qué motivo? Porque las religiones lo único que crean es de que colocan a un hombre para que este hombre sea el encargado de liderar o de llevar a las personas que creen en esa religión por el camino que a ese hombre más le convenga. Pero Dios a nosotros, los que nos queremos llamar cristianos y los que nos deberíamos de llamar cristianos, Él nos dejó su palabra. Ya está su palabra revelada y ya tenemos la facilidad nosotros de poder encontrar ese camino verdadero que únicamente, obviamente, es Cristo Jesús. Dios no nos ofrece religiones de ningún tipo. Dios lo que nos ofrece es salvación única y exclusivamente por su Hijo Jesucristo. Porque encontramos salvación por medio de Él, por medio de su sacrificio que hizo por ti y por mí, querido hermano que me escuchas en este momento por las redes sociales, y ustedes jóvenes obviamente que están aquí pendientes. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia que es una religión? Santiago 1, verso 26 y verso 27. Santiago 1, 26, 27. Obviamente. ¿Me dicen amén cuando ya tengan la lectura, por favor? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, ¿qué dice? La religión del tal es vana. Verso 27.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre? Repitámoslo. Lo vamos a repetir. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, queridos jóvenes, hermanos que están en las redes sociales, esta es la religión delante de Dios. ¿Sí? No el montón de religiones que nos ofrece el mundo de diferentes colores, de diferentes sabores y de diferentes creencias, sino que esta es la verdadera religión delante de Dios, la que dice la Biblia, ¿verdad? Les decía a un principio que únicamente son 5 los versículos en toda la Biblia de los 66 libros que mencionan la palabra religión o religioso. Y ninguno de ellos nos menciona que la religión es la que nos muestra el camino verdadero o nos lleva a salvación. Leamos cada uno de ellos. Por favor, alguien que busque Hechos 17:22. Una persona que busque. Brian, Hechos 17:22. Katy, Hechos 25:19. Hechos 17:22. Amén. ¿Me puedes colaborar con la lectura, por favor? 17:22. Sí. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Bueno, leamos el 25:19 en voz alta, por favor. Amén, dice: sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, del que Pablo afirmaba estar vivo. Hechos 26:5. Chico, préstamelo. ¿Qué dice Hechos 26:5? Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Bueno, lo voy a leer nuevamente para que los amigos que están en las redes sociales y puedan escuchar el mensaje, puedan escucharlo con un volumen más claro. Ustedes también síganlo también ahí. Vamos a Hechos 17:22. La Biblia dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Bueno, en los anteriores versículos, en todo el capítulo 17, no habla en ningún momento de que por medio de una religión podamos ser salvos. Ni en Hechos 25:19, que lo vamos a leer también para que los amigos que no tengan Biblia en su casa, pero lo puedan también localizar por medio del internet. En el internet pueden localizar las citas bíblicas. Hechos 25:19. Dice la Biblia: sino que tenían contra él, ¿contra quién? Contra Pablo, porque Pablo estaba encarcelado, ciertas cuestiones acerca de su religión. Ellos cuestionaban a Pablo conforme a las creencias de ellos, ¿verdad? Y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba, que dice, estar vivo. En Hechos 26:5 dice la Biblia: los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Vean lo que dicen acá. Leámoslo detenidamente. Los cuales también saben que yo,
Desde el principio, Pablo está aceptando cómo era él desde el principio. Si quieren testificarlo, dice la Biblia, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. O sea, él pertenecía a una secta. Viví fariseo. Pablo era un fariseo perteneciente a una secta religiosa. ¿Cómo lo ven ahí? Pablo lo está aceptando. Ahora Santiago 1, 26 y 27 que leímos anteriormente, lo vamos a leer nuevamente. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo creo que leamos rápidamente Hechos capítulo 17, del verso 1 en adelante vamos a leer un poquito. Vamos a entender esta palabra, este versículo, que lo leía yo anteriormente cuando estaba elaborando este bosquejo, y fue de mucha bendición para mí. Fue de mucha bendición para mí leer Hechos 17 a los amigos, por favor, que están en casita. Tómense unos minutitos. Pídanle a Dios que les abra el entendimiento con respecto al ser religioso, a las religiones y a la religión que ustedes puedan profesar. Aquí la palabra de Dios en el verso 17 de los Hechos de los Apóstoles nos habla claramente de la religión o de las personas que son religiosas, y vamos a poder entender más a profundidad qué es lo que a Dios no le gusta, ¿verdad? Leamos pues, hermanos, jóvenes, capítulo 17 de los Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, frente a ellos, y por 3 días de reposo, discutió con ellos. Verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, que dice, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Hagamos una pausa ahí. Acá Pablo, junto con los acompañantes que iban con él, con Silas, ellos estaban posando. Jasón los tenía en su casa. Entonces estos fariseos, estos judíos que no creyeron el mensaje de Cristo Jesús, al contrario lo rechazaron. Ellos querían entrar por la fuerza en la casa de este personaje Jasón, en donde Pablo y Silas estaban ellos pasando los días ahí con él, ¿verdad? Entonces lo querían sacar a la fuerza, ¿verdad? Verso 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Verso 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, hagamos una pausa en el verso 11. Estas personas que recibieron la palabra
Dice la Biblia que recibieron la palabra los que estaban en Tesalónica, que escucharon el mensaje que Pablo estaba predicando. Dice de que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo quiero que veamos este versículo, es muy importante. Los tesalonicenses escuchaban el mensaje al igual que ustedes y que yo. Pero la diferencia entre ustedes y los tesalonicenses, esto lo hablo en general, para todo aquel que escucha el mensaje, es que ellos escudriñaban la Biblia, o más bien dicho, los escritos que tenían ellos todavía hasta ese momento, y verificaban si era cierto. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Vean, los tesalonicenses escucharon el mensaje de Pablo, que era Cristo Jesús, y ellos leían e investigaban para ver si lo que les habían dicho era verdad. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros estamos haciendo eso? ¿Escudriñamos lo que recibimos? ¿Verdad? Continuemos. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Verso 16. Mucho gusto, Rudy, Dios te bendiga. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, vean lo que sucede acá. Imaginémonos, por favor, metámonos en las escrituras y veamos la profundidad del mensaje y lo que el Espíritu Santo estaba haciendo por medio de Pablo. Verso 16 del capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué dice? Se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Continuemos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Vean lo que dice acá. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le preguntaron a Pablo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hagamos una pausa. Esto sucede hasta el día de hoy. Llega alguien con un montón de palabras, alguien que no es levantado por el Señor. La Biblia dice de que por medio de palabrerío y palabras fingidas y lisonjas, ¿verdad?, van a engañar y van a seducir, aun si fuese posible, a los escogidos, ¿verdad? Entonces, estos tenían, les daba curiosidad en saber de qué cosas estaba hablando Pablo, pero ellos tenían muchos dioses, ellos querían conocer algo nuevo de lo que ya conocían, de lo que ellos adoraban. Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué dice? Religiosos. O sea, estos atenienses, él les decía que eran religiosos porque tenían muchos dioses. Simple y sencillamente. O sea, la Biblia nos está enseñando que los religiosos son los que tienen un montón de dioses. ¿O no dice eso la Biblia? Estamos leyendo la palabra de Dios. La palabra que está escrita en mi Biblia y en su Biblia que ustedes tienen ahí, jóvenes, y la que las personas que escuchen el mensaje tienen en su casa también. O sea que Pablo dice, repitamos el verso 22,
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, ellos en donde se reunían en sus santuarios o en sus templos, ellos tenían a Dios fulanito en imagen, a Dios sutanito en imagen, etcétera, 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 etcétera. Y había un espacio que estaba vacío, dice la Biblia, ¿verdad? En donde había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y ellos eran religiosos, ¿verdad? Continuemos. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, dice Pablo. Vean, ellos adoraban dioses que ni siquiera conocían, cosa tal cual sucede hasta el día de hoy. Mucha gente dice ser cristiana y que adoran a Dios, pero ni siquiera lo conocen, porque no leen su palabra, ¿verdad? Entonces, los tesalonicenses, ellos, el mensaje que recibían por medio de Pablo, ellos leían las escrituras. Vean qué aplicados eran los tesalonicenses. Ellos leían y verificaban si era cierto. ¿Y nosotros qué? Decimos de que adoramos a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo y no leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Continuemos. Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El punto que quería llegar es en el verso 23, ¿verdad? Que estos que eran religiosos, ¿verdad?, tenían un altar con una inscripción de un Dios que no conocían y que adoraban. Y eran religiosos y tenían un montón de dioses. Les recuerdo, queridos hermanos y jóvenes, los fariseos eran religiosos. Los fariseos mataron al Señor Jesús, lo mandaron a la cruz del Calvario, ¿verdad? Los religiosos, sí, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, ¿será que Dios nos ofrece religión para poder ser salvos? ¿Verdad? El problema de las religiones es de que siempre hay alguien que quiere liderar esa creencia religiosa, alguien que es el jefe máximo de esa religión, y lo que él dice se hace, lo colocan como Dios mismo. Pero Dios ya nos habla por medio de su palabra. Por medio de su palabra, que consta de 66 libros que ustedes pueden tener en su casa o pueden descargarlo por medio de aplicaciones en su teléfono o a su computadora. Por medio de esa palabra es que nosotros encontramos vida eterna y conocemos a Cristo Jesús. La Biblia dice de que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así de sencillo. Dios no quiere religiosos que tengan un montón de dioses. Dios quiere de que crean en Él, única y exclusivamente en Él, ¿verdad? Que conozcan de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, que es su único Hijo, por el cual encontramos salvación, y que leamos la palabra de Dios. Último pasaje bíblico, busquémoslo por favor. Hechos 4:12. Dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Leámoslo juntos, por favor. 1, 2 y 3. Y en ningún mundo hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres, que ser salvos. Lo voy a repetir. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, única y exclusivamente en el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, espero que haya sido bendición, jóvenes, porque ustedes también son mis hermanos, obviamente, ¿verdad? Que entendamos de que Dios no es religión, de que Dios nos ofrece una relación con Él, que quiere que nosotros vivamos sin ataduras. No quiere decir que podemos hacer lo que queramos, no. Me refiero a sin ataduras de que los hombres nos impongan, sino únicamente que lo sigamos a Él por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar de qué manera podemos nosotros seguir a Cristo Jesús, podemos conocer al Hijo de Dios, y de que las cosas que están ahí son la verdad, ¿verdad? Y la verdad nos hará libre. Así dice la Biblia. A los amigos de las redes sociales, muchas gracias por estarme dejando entrar a la intimidad de sus hogares por medio de estos temas, ¿verdad? Yo soy un pecador, pero lo que sé es de que Dios, para lo que los hombres pueden hacer basura, Dios se glorifica también en lo que los hombres crean que nos sirve, ¿verdad? Yo creo de que Dios puede hacer cosas grandes en la vida de ustedes por medio de estos mensajes que son bíblicos, por medio de la Biblia que ustedes lean en su casa. Por favor, yo los exhorto a que lean la palabra de Dios, a que no nos estén engañando, que no nos estén ofreciendo una religión en ninguna congregación. Dios no nos ofrece catolicismo, Dios no nos ofrece testigos de Jehová, ni mormones, ni adventistas, ni evangélicos, ni protestantes, ni esto, ni lo otro, ni nada, ni aquello. Dios nos ofrece salvación por medio de Cristo Jesús. Yo los exhorto, por favor, les vuelvo a repetir, a que lean la palabra de Dios, a que busquen un lugar en donde les enseñen palabra sana, que sea bíblica, y ustedes también, por favor, en este sentido, vean lo que hicieron los tesalónicos. Ellos corroboraban con las escrituras si el mensaje dado por Pablo era cierto. Por favor, nosotros tenemos ahora la facilidad de entender y de poder tener en casa los 66 libros ya revelados por parte de Dios, que es la Biblia completa. Y desde Mateo hasta Apocalipsis podemos encontrar todo lo que Dios nos ofrece ya en su finalidad para deber de ser salvos, que es Cristo Jesús. Que la paz del Señor quede en sus hogares y que Dios les bendiga. Amén.